and it was when I got into it, I was more fascinated in just the medium, the fact that it moved, that real childish intrigue of, gosh, look at the thing, it moved. Grab onto something. Is very true if you know directors, because they are very much like their movies. And in the case of somebody who writes and directs, it is my life. I mean, everything I write is my life. I'm not writing some sort of hypothetical thesis on something. I'm writing a story that I have to get extremely emotionally involved in, because it's going to take 2 or 3 years of my life to do it. I had a dream I was a Jedi. I came back here and freed all the slaves. I built a racer. It's the fastest ever. There's a big race tomorrow on Boonta Eve. Remember about 5 years ago? Take you a couple hours, tank full of gas just to make one circuit. Star Wars The Phantom Menace was the most disappointing thing since my son. Thumbs way down. You didn't like it? No, I think I deserve a public apology from George Lucas. Mom, you see the biggest problem in this universe is nobody helps each other. The moment my first daughter was born, Amanda, it was just like a bolt of lightning hit me. From that moment on, that became my first priority. I didn't think it was going to be, because before that, making films was my first priority, and that was what I was immersed in, that was my life. But then I realized that this was my life. That means nothing to you people? You have no romance, no soul? Yeah. Because you, my formerly silent friend, are an extraordinary talent, and let's face it, an artist. The like of which is seen perhaps once in a generation, who helps define that generation, and who deserves every award I now spend the latter half of my Leia-laden life helping to hurl your way. And in conclusion, Your Honor, I hope I slept with you to get the job, because if not, who the hell was that guy? And action! It was 1977 when the world became alive. A sci-fi movie so profound. El título de este video no es clickbait. Es una defensa categórica de la carrera y las obras de George Lucas. Para comenzar a explicarme, quiero hablar sobre mi experiencia y el razonamiento detrás de algunos de mis puntos de vista. Si no te interesa nada de esto, siéntete libre de saltarte a esta marca de tiempo. Ahora, para el resto de ustedes que están viendo, y seamos honestos, nadie está viendo, hago películas. Hago películas para ganarme la vida. Durante toda mi vida adulta he tenido la suerte de trabajar en producción de manera intermitente, y desde la pandemia la única manera en la que pongo comida en la mesa y pago las cuentas es haciendo películas. Durante los últimos 15 años, más o menos, he trabajado en todos los departamentos en múltiples sets, en varias posiciones y niveles de presupuesto. A menudo ocupo varias posiciones, como la mayoría de nosotros que trabajamos en la esfera independiente. Pero mi experiencia principal es como guionista, director de fotografía y artista de efectos visuales. Así que, para bien o para mal, todas las opiniones en este video estarán informadas por eso. Ahora al meollo del asunto.
Estoy harto del odio hacia George Lucas. Es imposible de evitar. Prácticamente se ha convertido en un elemento básico de la cultura del internet y de la cultura del cine, arrojarle caca al tipo. George Lucas raped our childhood. George Lucas raped our childhood. George Lucas raped our childhood. Y sin embargo, al mismo tiempo he observado una especie de reevaluación de su trabajo, especialmente Star Wars. Así que pensé en dar mi opinión. Esto es Friki Latino. And I swear, as sure as the twin sun set on Tatooine, that I will never give Lucas another dollar of my money. George Lucas es una figura enigmática en la historia del cine. Cambió prácticamente cada parte de la industria que ha tocado. Revolucionó los filmes estudiantiles, perfeccionó el cine independiente, revitalizó el sistema de estudios mientras se aseguraba de que nunca tendría que volver a trabajar dentro de sus límites, impulsó todo tipo de tecnología innovadora, se convirtió en el productor independiente más exitoso de todos los tiempos, creó múltiples franquicias gigantescas y demostró los métodos y técnicas que usamos para hacer películas hoy en día en todos los niveles de presupuesto. Y sin embargo, parece ser una de las figuras más odiadas en toda la industria. Y no puedo, por más que trato y le doy vueltas al asunto, entender por qué. Si te interesa el cine, es posible que ya conozcas la historia. La haré corta. George Walton Lucas nació en Modesto, California, y fue un estudiante mediocre hasta que encontró su pasión por los autos, la mecánica y las carreras. Después de convertirse en corredor, tuvo un horrible accidente automovilístico que, según todos los informes, debería haberlo matado, pero no lo hizo. George vivió y se quedó en una cama de hospital durante semanas, recuperándose de sus heridas, pensando sobre la vida, sobre la muerte y todo lo demás. Decidió que no desperdiciaría esta segunda oportunidad en la vida y se inscribió en un programa de cine en la Universidad del Sur de California. Ahora, si alguna vez has tomado un curso de cine, probablemente recuerdes tu primer proyecto. El instructor te entrega una cámara y una lista de tomas. Tu tarea es filmar diferentes tipos de tomas y movimientos de cámara, generalmente en 1 minuto más o menos. Un primer plano, una toma amplia, una panorámica, una inclinación, un zoom. ¿Entiendes la idea? Si logras filmar esto con suficiente luz y con una mano lo suficientemente firme, el profe te dará un 10. Sin embargo, esto no era suficiente para el joven George. Él quería hacer una película, ya ves. Y vaya que lo hizo. La tarea del literal primer día de George Lucas en la escuela de cine Look at Life, o Mira la vida en español, que estás viendo ahora, se convirtió en la favorita de los festivales de cine del año y ganó múltiples premios, convirtiéndolo en una especie de superestrella de su generación. Durante su estancia en la universidad, George hizo varios cortometrajes, cada uno más estilizado y técnicamente mejor logrado que el anterior. Empezamos a ver un hilo común entre todos ellos, un sentido de la velocidad y del movimiento no visto en la mayoría de los medios hasta ese momento. Edición cinética, composiciones fuertes y bloqueos dramáticos en lugar de diálogos impulsan las emociones de los cortometrajes estudiantiles de George. Los temas como la búsqueda de la identidad, la lucha y la relación entre la tecnología y la humanidad, la libertad y la rebelión y el poder de la esperanza ya están presentes desde las primeras obras de Lucas. Esto cimentará la base de su estilo, las técnicas y el tipo de narración que eventualmente esperaríamos de una película de George Lucas. Entre todos estos cortos estudiantiles reina uno sobre todos los demás: Electronic Labyrinth THX 1138-4EB o Laberinto Electrónico THX 11384EB de 1967. Es un título complicado, pero este es el cortometraje de cortometrajes. George es capaz de tomar un par de locaciones prácticas, un par de disfraces de pilotos, combinarlos en fuertes composiciones y editarlas en una narrativa convincente de un hombre escapando de una sociedad autoritaria subterránea.
compañía. De alguna manera, la estética documental, mirando a través de los monitores y espiando entre los pilares siempre a distancia, se suma a un resultado más formalista. THX es expresivo, rápido, innovador y emocionante. Y llamó la atención de un tal Francis Ford Coppola. Y así comienza la carrera cinematográfica de George Lucas. All Earth Council, in its infinite wisdom, has decided these two numbers are to be disposed of. The Biochemical Forum has demanded... Bajo la compañía American Zoetrope, con Coppola como productor y George dirigiendo un guión que coescribió con Walter Murch, THX 1138 se parece mucho a una expansión del cortometraje, aunque a veces es mucho más clásico que el original. La película comienza con un mundo sombrío y distópico de uniformidad y consumismo, donde la humanidad está controlada por un régimen sin rostro ni emociones que suprime todas las formas de individualidad. En este mundo, a las personas se les despoja de sus identidades y se les asignan designaciones alfanuméricas, como el personaje titular THX 1138, brillantemente interpretado por Robert Duvall. El estilo visual de la película es inmediatamente impactante, con sus entornos minimalistas y estériles y un sentido de la precisión fría y clínica. El trasfondo de George Lucas en el cine experimental brilla a través de su característico montaje cinético y sus fuertísimas composiciones para transmitir la conformidad asfixiante y la falta de libertad personal en esta sociedad. La ausencia de diálogo en muchas escenas subraya el aislamiento emocional experimentado por los personajes, enfatizando el poder de la narración visual. No se pueden ignorar los temas explorados en la película. THX trabaja en una fábrica de policías robots, la misma autoridad automatizada que ha prohibido la conexión humana, sedado a toda la población, llenando el entretenimiento con violencia, sexo y consumismo, y finalmente encarcelando y reprendiendo a THX por su crimen absolutamente escandaloso, enamorarse. Especialmente notable, en mi opinión, es la fuga de la prisión al comienzo del acto 2. THX y uno de sus compañeros de celda se embarcan en el viaje para escapar del vacío blanco que los mantiene cautivos. Caminan sin rumbo hasta que un programa de computadora que se liberó del sistema les señala la salida. Siempre pudieron salir caminando, simplemente no podían verlo. That's the way out. Well, that's the way we just came. Yeah, but maybe you were traveling around in circles because that's the way out. How do you know? Well, look. Look more closely, you see? Come on. Una literal prisión de la mente. Buen material. Mención honorable a la secuencia de persecución climática. Siempre podemos contar con George Lucas para resolver los problemas emocionales y morales de una película con una carrera. Ok, aquí vamos. Hemos estado viendo la edición especial del 2004 de THX todo este tiempo. Esta película, como la mayoría de las películas de George, ha sido cambiada desde su lanzamiento original. Desafortunadamente, no hay una base de fanáticos dedicada a reconstruir meticulosamente la versión original, que solo está disponible en unos pocos laserdiscs muy raros. El hecho de que sea virtualmente imposible obtener las versiones originales por medios legales y el hecho de que estas sean las versiones consideradas completas para George es la razón por la que estas reseñas se referirán principalmente a las versiones originales y las ediciones especiales de todas las películas de George Lucas como una sola. THX tiene un número significativo de tomas adicionales y extensiones de escenarios. Sin embargo, en mi opinión, estos cambios son bastante bienvenidos. Las adiciones digitales llenan algunos de los valores de producción que faltaban en la versión original, a veces aclarando de manera muy efectiva partes enteras de la historia y puntos de la trama, y otras veces ampliando el mundo, mostrando una visión más detallada del tipo de lugar que habita THX. He visto una versión pirata del lanzamiento original antes y, en mi opinión, la versión del 2004 de la película es una experiencia superior, sin duda. Sin embargo, no creo que la versión original tenga nada necesariamente malo, especialmente dados los límites técnicos y financieros de la época. Y sin embargo, de alguna manera, no escucho a mucha gente clamando por la versión original de esta obra maestra de George Lucas. Me pregunto por qué.
En fin, para resumir, el estudio odió THX e hizo todo lo posible para enterrarla. Coppola incluso tuvo que devolver el dinero que el estudio le había dado para crear su compañía, American Zoetrope, y así tuvo que despegar y trabajar en una pequeña película llamada El Padrino, mientras desafiaba a George a escribir un guión más amigable, algo como una comedia. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Y así comenzó el viaje que se convirtió en American Graffiti. De todas las películas hechas por Lucas, esta está mayormente intacta, salvo por una sección de 5 minutos que fue cortada por el estudio y luego restaurada para el lanzamiento en video. Ok, prepárense todos, porque para el resto de esta cosa estamos en el territorio de mis películas favoritas de todos los tiempos. American Graffiti fue nuevamente producida por Francis Ford Coppola, basada en un guión de Willard Hayek, Gloria Katz y el propio Lucas. La historia sigue a un grupo de amigos en su última noche juntos, antes de que 2 de ellos se marchen a la gran ciudad. Kurt, interpretado por Richard Dreyfuss, tiene dudas al respecto y está pensando en quedarse, mientras que Steve, interpretado por el joven Ron Howard, está seguro de que quiere irse. Los seguimos a ellos y a sus amigos mientras recorren las calles de una anónima ciudad en el sur de California, donde el automóvil de cada persona es un reflejo de sus vidas y de sus luchas. La película, filmada con una iluminación mínima en un aspecto mayormente discreto y de alto contraste, te hace sentir a veces como si estuvieras viendo un documental editado de manera experta sobre personas reales en lugar de una ficción narrativa sobre personajes. La escritura de George, a menudo criticada por ser rígida y acartonada, brilla aquí. Los personajes a menudo soliloquian sobre su futuro y pasado, y sin embargo, en lugar de sentirse cursi o vacío, lo encuentro absolutamente conmovedor. I know what you mean. The pickings are really getting slim. The whole strip is shrinking. I remember about 5 years ago, take you a couple hours, tank full of gas just to make one circuit. It's really something. Esto, combinado con un elenco perfectamente elegido, con Ron Howard, Richard Dreyfuss, Paul Le Mat, Cindy Williams, con papeles secundarios de Harrison Ford, Candy Clark, Mackenzie Phillips, Charles Martin Smith y Wolfman Jack, y algunas tomas verdaderamente impresionantes que van desde lo pictórico hasta lo casi experimental, hace una película con la que curiosamente me identifico bastante. Sí, podría estar a unas pocas décadas de los personajes de esta historia, pero Graffiti, como George la llama adorablemente, se siente como yo me sentía a la edad de 17. Deprimido, esperanzado, asustado, confiado, atrevido, intenso. Esta película me lleva a extremos emocionales que pocas películas pueden. Esta película es verdaderamente un clásico. Y es uno de los mayores éxitos de su tiempo, generando impresionantes beneficios de taquilla, siendo una de las películas más rentables de todos los tiempos, convirtiendo rápidamente a George de un paria de Hollywood a un director exitoso y comenzando la tendencia de películas de nostalgia de los años 50 y 60 que inundaron las pantallas de cines en los 80. 1973 trae el lanzamiento de American Graffiti y un curioso y pequeño tratamiento que cambiaría el curso de la historia de cine y la vida de George Lucas. Una pequeña y ridícula película de presupuesto medio llamada... ok, a quién engaño, ya saben lo que viene, pero para eso tendrán que esperar a la segunda parte. Así que mientras, pues ya se la saben, suscríbanse y todo eso. Esto fue Friki Latino.